Bendiciones mis hermanos, bendiciones, un gusto saludarlos, estamos aquí una semana más en este podcast tocando trompeta. Hoy se encuentra conmigo mi hermano Gamas, Bendiciones a todos, hermanos, un gusto volver a verlos. mi hermano Raúl, Dios los bendiga, hermanos, es un gusto estar aquí una vez más. mi hermano Isaac Un saludo a todos, bendiciones. y por último mi hermano Gustavo. Bendiciones, amados hermanos. Bueno, sí, habíamos estado hablando respecto a Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, los que son llamados, escogidos y fieles. Hace 2 semanas reempezamos a grabar el podcast, se nos había estado haciendo un poquito difícil grabar, aparte pues se atravesaron las vacaciones, ¿verdad? Pero retomamos el podcast con este tema. Hace 2 semanas hablamos de los que son llamados, hace una semana hablamos de los que son escogidos y hace una semana nos quedamos en la introducción de los que son fieles. Ahí fue donde nos quedamos, ya no seguimos desarrollando el tema, pues porque se nos fue el tiempo, ¿no? Pero desde un punto de vista más a manera de resumen, ¿qué entendemos por fieles? Mi hermano Gustavo, ¿qué entiendes por fiel? Fiel es perseverar, quedarse fiel, así como David cuando le fue fiel al Señor, porque dice la Biblia pues, que fue correcto y perfecto a los ojos de Jehová, a excepción del asunto de Urías Eteo, Sí, se de la mantuvo mujer. fiel. Sí, exactamente, es un buen apunte. O tú, mi hermano Gamas, o tú, mi hermano Raúl, ¿qué entienden por fiel? Bueno, yo entiendo por la palabra fiel que es alguien que ante las circunstancias permanece firme en su camino o en la posición que tiene. Si yo pudiera agregar, sería, bueno, la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el final, a ese se le será dada la corona. Entonces, podríamos decir que un fiel, y concuerdo con Gustavo, es aquel que persevera más allá del común y que en algún momento puede llegar a tener un galardón. Bueno, sí, creo que todos concordamos en esto que es la palabra fidelidad. Estuvimos hablando a manera de introducción la semana pasada, pero esta semana nos gustaría ya entrarle al tema. En la palabra de Dios aparecen algunos personajes, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que pues nos dejan ver lo que es la fidelidad. Primero de ellos aparece Nehemías, capítulo 9, versículo 7. Es el primero cronológicamente, aunque pues está hasta el libro de Nehemías, ¿verdad? Sí. Pero Nehemías capítulo 9 versículo 7 dice: Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para dar la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Pero dice al inicio del versículo 8: hallaste fiel su corazón. Es decir, que Abraham fue fiel. Abraham obedeció la voz de Dios y lo dejó todo. ¿Qué podemos ver en la vida de Abraham, mi hermano Isaac o mi hermano Gustavo? ¿Qué podemos ver nosotros en la vida de Abraham que nos pueda servir a nosotros como una característica, una señal de fidelidad? Bueno, creo que por lo que fue Abraham, el hecho de que él, sabiendo que debería entregar a su hijo, cuando Dios le dijo, entrégame lo que más amas, esa fidelidad de saber que aún sabiendo que, aún si él entrega a su hijo en holocaustos, sabiendo que el Señor puede resucitar a su hijo nuevamente, tener esa certeza, esa fidelidad de saber quién es su Dios, de saber cómo es en realidad el Dios que él tiene. Sí, muy buen apunte. Tú, Isaac, porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la verdad ahorita no me acuerdo el versículo, pero dice que Abraham tenía la seguridad, tenía la certeza de que Dios podía regresarle a su hijo de en medio de las cenizas. Esto nos habla porque otro de los significados u otra de las acepciones de la palabra fidelidad proviene de la palabra fe.
fe es tener la certeza, la seguridad, la convicción. Entonces Abraham estaba completamente convencido en Dios. No solamente eso, podemos ver a nosotros, Abraham, que es capaz de dejarlo todo. Por ejemplo, el día jueves fui a predicar a Betania y les decía a los hermanos que Abraham, pues ya lo hemos hablado, deja su tierra, deja su familia, deja su padre, pero ¿cuántos de nosotros dejamos algo por seguir a Dios? Por ejemplo, tú, Gamas, o tú, Gustavo, ¿qué crees tú que has dejado por servir a Dios o por seguir a Dios? Bueno, no es que esté viejo, pero cuando era un poquito más joven, tenía como que ciertas metas en cuanto al estudio, ¿no? Pero estas metas que tenía me alejaban de los caminos del Señor, me alejaban del camino que tengo ahora. Entonces, dejar ciertos sueños por seguir el camino de nuestro Señor, creo que puede ser, no sé, no es muy grande, pero creo que es muy significativo para mí este cambio que yo hice de dejar una cosa por el Señor. Bueno, sí, ahorita hablamos de eso, pero tú, mi hermano Gus, ¿tú qué crees que has dejado? Pues como muchos de nosotros hemos dejado comodidades, o sea, hacer un sacrificio, dejar tu comunidad, en lo que te agrada, en lo que estabas a gusto para servirle al Señor. Como decía David, no le daré nada al Señor que no me cueste. Exactamente, no le daré nada al Señor que no me cueste. Ciertamente, por ejemplo, hoy que es día domingo, ¿cuántos de nosotros dejamos tantito, 1 hora de sueño, 2 horas de sueño, por madrugar, arreglarnos, alistarnos para venir a servir al Señor? Pero pues, por ejemplo, el otro día veía yo, esta es una iglesia americana, tienen 3 cultos el domingo, pero pongan mucha atención con esto. Los de la alabanza llegan desde las 5:30 de la mañana, llegan desde las 5:30 para checar sonido, llegan para vocalizar, para pues obviamente ensayar la garganta. A las 6:15 se van a desayunar todos juntos para que a las 7 de la mañana tengan el primer culto. Wow. Dura 2 horas, 1 hora de las alabanzas y 1 hora de predicación, porque a las 9 ya terminaron, 9:30 está empezando el segundo culto, a las 2 de la tarde ya terminaron todo su servicio, pero a las 5 de la mañana. La muchacha que está grabando el video, ella dice que vive hasta el otro lado de la ciudad, ella se levanta a 4:30 de la mañana un día domingo para ir a servir al Señor. Y nosotros llegamos 12 de la tarde al culto y todavía queremos que termine temprano. Entonces, no dejamos realmente, como decía Gustavo, no dejamos comodidades, no sacrificamos un poquito el sueño. Por ejemplo, decía mi hermano Gamas, ¿no? A lo mejor los sueños en cuanto al estudio. Por ejemplo, mi padre, él quería titularse en cuanto a su licenciatura en contabilidad, pero el Señor lo llama y deja inconclusa su tesis, entonces ya no se gradúa como tal en su licenciatura, no recibe no recibe su título por ponerse a servir al Señor, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Otto, él también dice lo mismo. Él estaba estudiando, para los que no lo saben, para maestro. Él iba a ser maestro de niños, de primaria, si no me equivoco, allá en Guate. Y de pronto también el Señor le llama y le dice, de hecho, él dice, mi jefe, su papá, el hermano René, ya está con el Señor, se enoja porque le dice a su papá, el Señor me llama al servicio. Y el hermano René se molestó, no, le dijo, tú estás loco, a mí Dios me habló, a mí Dios me dijo que dejara la escuela y yo me dedicara a servirle. Y yo creo que muchos jóvenes quisieran que el Señor les hablara respecto a dejar la escuela, ¿no? Sí. Pero es para servir. Así es. Entonces, porque Abraham deja padre, deja tierra, todo deja, lo que deja conocía. Pariente. Sí, exactamente. Y miren, cuando nosotros hacemos un estudio un poquito más profundo, dice la Biblia que Abraham, ¿de dónde era? ¿Se acuerdan?
De Ur de los Ur de los Caldeos. Caldeos. Ur de los Caldeos, que pues tiene ciertos significados, la ciudad de los demonios voladores, etcétera, etcétera. Pero Abraham viene de la mata de la idolatría. Aquí surgen la mayoría de las civilizaciones, aquí surge la mayoría de los cultos paganos y había muchos dioses. Sí, O sea, si nosotros analizamos, Abraham conocía muchos dioses. muy cierto. Y olvídese de la palabra Dios con D minúscula. No. Ujú. Olvídese de eso. O sea, Abraham conocía a muchos dioses. Y cuando conoce a Jehová, al Dios que usted y yo tenemos hoy en día, lo sigue. Wow. Wow. O sea, ¿qué vio Dios? Más bien, ¿qué vio Abraham, en Abraham, Dios? sí, ¿Qué lo hizo tener tal convicción que se mantiene fiel en toda circunstancia? Porque cuando ustedes leen la Torah y dice la Rashi, este rabino, que cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio, se van, pues, han leído la historia, ¿no? Se van de camino al monte y de pronto se le aparece Satanás, que el Señor lo reprenda. amén. Se le aparece Satanás a Sara y le dice, ¿a que no sabes a dónde llevó Abraham a Isaac? Y le da un paro cardíaco a Sara de la impresión de... Pero Abraham se mantiene firme, se mantiene fiel en su creencia, en su convicción, en su amor por Dios. ¿Y cuántos de nosotros tendremos esta convicción o esta fe en el Señor? Porque, por ejemplo, hay gente que se le enferma la esposa, se desanima, ¿no? Hay gente que cae en una deuda y se desaniman o se van al norte. Platicaba con mi esposa y le decía, es que a veces la gente tiene que aprender a lidiar con estas cosas porque no siempre va a suceder todo como tú lo esperas y tienes que aprender a lidiar con estas cosas sin una botella, poniendo tu confianza en Dios. Entonces vemos Amén. en Abraham una fidelidad bastante fuerte, bastante grande, que creo yo que deberíamos de aprender todos a emular. Sí, Sí, bien, yo recuerdo en el retiro, o más bien dicho, creo que fue nuestro pastor el que predicaba, y creo que lo escuché del apóstol Otto también, que los apóstoles cuando estaban en la barca y viene la tormenta y las olas eran Exacto. muy, muy, muy grandes, o sea, Jesús no estaba físicamente con ellos, pero los estaba viendo desde donde estaba. O sea, me imagino a Abraham, ¿no? Y que Dios estuviese en silencio, pero aún así Abraham estaba confiando en lo último que Dios le habrá dicho a Abraham. O sea, me imagino esa fidelidad de no nada más haber escuchado y escrito, y después, como dice la palabra, ¿no? Que el enemigo te lanza dardos, ¿no? E incluso Exacto. nuestra mente humana también tiende a olvidarse de las cosas que se le dice. Pero me imagino a Abraham fiel hasta el final y no olvidando, sino recordando la palabra de Dios, incluso en momentos de silencio de nuestro Señor, ¿no? Amén. Sí, ibas a decir algo. sí, creo que Raúl toca un punto muy importante porque creo que fueron 3 días de viaje desde la casa de Abraham hasta el monte, Sí. Entonces me pongo a pensar si en algún momento Abraham estuvo pensando en si se regresaba o no Sí. se regresaba, entonces te das cuenta que es una cuestión en la que tu mente también te llega a jugar en cuanto a si sigues permaneciendo fiel ¿O no? o no. Entonces ver que Abraham llega y está a punto De sacrificar. de sacrificar a su propio hijo y, en otras palabras, descuartizarlo prácticamente porque iba a ser Sí. entregado en holocausto. Entonces ver que no No titubeó Ajá. en esa decisión nos da una muestra de a qué fidelidad debemos nosotros aspirar. Porque Abraham amaba mucho a Dios, incluso amó más que a su hijo. Me hace recordar lo que Jesús decía, el que me ama guardará mis palabras, pero lo que quiere decir guardar es obedecer sus palabras del Señor. Eso es lo que nos da de entender. Exacto, sí, también, definitivamente. Ahora, porque esto que mencionan ustedes tres me hace recordar el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios Por sobre todas las cosas. por sobre todas las cosas. Y debemos porque decía mi hermano Gustavo, ¿no? Es obedecer.
la palabra de Dios y la palabra de Dios nos marca que debe de ser por encima, o sea, por encima de todas las cosas, ¿no? Sí. Por encima de trabajo, por encima de familia, por encima de... Y no porque Dios no quiera que tengas familia, no, o sea, lo hemos mencionado en el ejemplo de Enoc. Enoc vivió 365 años, Sí. 65 años tuvo hijos, hijas, y 300 caminó con el Señor, ¿no? Hemos Así puesto es. el ejemplo que asemeja a los 365 días del año. O sea, no se trata de no dedicarle tiempo al trabajo o a la familia, no, sino que tu prioridad sea Dios. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, pero ¿cómo hacemos esta diferencia? Por ejemplo, tú, Isaac, tú en tu opinión, tú qué crees, tú qué opinas, o tú, Gus, eh, puede ser que no venga el día viernes, el día domingo, porque tengo que trabajar, pero mi prioridad es Dios. Creo que también decía la Biblia que para poder tener las bendiciones del Señor también tenemos que trabajar, porque el Dios nos bendice a través del fruto de nuestras manos. Entonces, creo que también Dios conoce la necesidad o conoce nuestro corazón. Si en realidad estamos trabajando, pero trabajando aquí, o sea, trabajando de porque quieres trabajar en vez de ir a servir a Dios, o tienes las probabilidades de ir a servir a Dios, pero no querer ir y quedarte a trabajar, creo que es más, tienes ese más, o sea, dependes más de tu trabajo que de Dios, tratando de decir, creo que amo más a mi trabajo que al Señor. Pero si sabes que no tienes esas posibilidades, o Dios conoce perfectamente que no puedes llegar a la iglesia porque tal vez tu trabajo te saturó, tal vez tu trabajo te pudo, ¿cómo se dice? Se te vino encima, pero Dios creo que conoce el corazón de nosotros, de ese deseo de poder estar en su casa también. Exacto, sí, o sea, porque como dice la palabra de Dios también, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Entonces, sí, porque por ejemplo, aquí en esta ciudad en la que nosotros vivimos, pues es una ciudad muy turística, ¿no? Dependemos mucho del Sí. turismo y, por Sí, sí, ejemplo, sí. fechas como diciembre, fechas 24 y como, 31. sí, Entonces, fechas como la Semana Santa son fechas demasiado fuertes en cuanto al turismo, y muchos de los hermanos que se dedican al comercio no les queda de otra más que trabajar porque son fechas muy, muy fuertes. Entonces, no es que porque si no voy a la iglesia no amo al Señor. No, eso no tiene nada que ver, porque puede ser que ames demasiado al Señor, pero pues tienes que trabajar, ¿no? Entonces eso no es incorrecto. Bueno, vemos otro punto, el siguiente, números 12:7. Yo voy a leer la versión del Jubileo del 2000, dice: no así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Mire, Moisés también fue hallado fiel al llamado, fiel al propósito de Dios, pero no solamente eso, miren las características que por ejemplo Moisés tenía. Él subía al monte cuando a los demás les daba miedo. ¿Qué es subir al monte? es la búsqueda de Dios, la consagración, buscar comunión con el Señor. Exactamente. Entonces, tú, mi hermano Gus, en tu experiencia, ¿te da miedo subir al monte? Pues cuando se sube al monte se entiende la consagración, por eso cada que Jesús subía al monte era para este, pedirle al Señor que tratara con él, porque él mismo incluso decía que su espíritu estaba dispuesto, pero su carne no quería, él incluso reconocía eso. Entonces creo que no temor, pero sí, bueno, de cierta manera sí ligero temor, porque cuando subas ahí de todos modos vas a ver tus errores, porque todo lo que todo lo que tenía Jesús pues iba a dejarlo en el monte, o sea, le entregaba al Señor. Me hace recordar lo que decía Gigi Ávila, que decía que cuando él oraba, en vez de ganar, perdía, y él decía, pierdo mi orgullo, pierdo mi ego, pierdo varias cosas de eso. Bien, sí, ese apunte de Gigi
Y era un hombre de bastante oración. Sí. Hay testimonios de él que era una persona que oraba bastante. Pero otra característica, y por esto que decía mi hermano, mi hermano Gus, Moisés cuando subía al monte, subía con el rostro, Cubierto. no, descubierto. ¿Descubierto? Y bajaba Bajaba cubierto. bajaba Sí, con el bajaba rostro cubierto, es al revés, sí. Primero, ¿cuántos de nosotros podremos estar en la presencia de Dios con el rostro descubierto? Es decir, sin vergüenza, sin nada que ocultar, sin nada. Miren, yo he de ser muy sincero con ustedes y yo me guardo para el Señor, pero no sé si pudiera entrar a la presencia de Dios totalmente sin vergüenza, no sé si decirlo así. Esto me recuerda una plática que tuvimos después del podcast. Hablábamos sobre el carácter que teníamos en ciertas circunstancias. Exacto. Y que caíamos siempre, ya sea en los enojos, en los corajes, y hablaba, y yo hacía el comentario de a veces da pena llegar delante o postrarte en tu cama y decirle, acercarte al Señor con la misma situación que otros días. Entonces creo que para mí es una forma de no entrar confiadamente con el Señor. O sea, no subo como Moisés subía. Exactamente, Yo- entonces Yo creo me yo imagino- que también esa es una fidelidad. Sí, Yo me imagino, como dice nuestro hermano Gamas, o sea, el tener la fidelidad de presentarse con tus errores, ¿no? Porque cuántas personas, cuántos hermanos, ¿no? En nuestra cabeza se nos pasa, es que la regué, ¿no? O sea, ya hice esto, o ya hice algún pecado. Y el simple hecho de nosotros presentarnos a Dios nos hace creer que nos puede juzgar, ¿no? Pero al nosotros tomar en cuenta de que debemos de ser fieles, debemos de estar conscientes de la palabra de Dios, de que podemos presentarnos al Padre por la sangre de Cristo, ¿no? amén. Exacto. Pero debemos de entender que por eso debemos de llegar a ser fieles, porque tenemos que tener la comunión diariamente con el Señor. Sí, porque dice la palabra de Dios, el que cree estar firme, Tenga Tenga cuidado. cuidado. o sea, yo no me ciego a mí mismo. Yo trato de guardarme para Dios, no soy perfecto. Porque, por ejemplo, yo hoy predicaba aquí en la iglesia respecto al pacto que hay, que tenemos nosotros. Es un pacto que es entre Dios y Dios. Y sinceramente se me olvidó explicar este punto hoy en la predicación. Porque lo que Dios ve no es el pacto que tiene Él contigo, porque cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, era un pacto que era entre hombres y Dios. Y como los hombres somos criaturas que pecamos, que fallamos, fue un pacto que no sirvió. Pero ahora el pacto es entre Dios y Dios, entonces es un pacto que no falla, es un pacto perfecto. Entonces Dios cuando te ve a ti, no te ve a ti, sino ve el pacto que hizo con su Hijo. Esto me Sí. recuerda a un versículo que dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece siempre fiel porque no puede negarse a sí mismo. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, ciertamente sí tenemos que reconocer que pues, nos tenemos que guardar para Dios, pero y es que no quiero decirlo de esta manera, pero no tendríamos por qué entrar con vergüenza a la Cierto, presencia de Dios, sí. porque sí, somos mentirosos, somos engañadores, pero la gran misericordia que Jesús nos mostró en la cruz nos permite entrar a la presencia de Dios. Sí, creo que Amén. decía Hebreos 4:16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia Exacto. para que recibamos Exacto. misericordia. Entonces, la palabra dice que hay que acercarnos a Él, al trono de la gracia, para poder hallar misericordia, para poder que nos halle gracia delante de Él. Pero si no te acercas al trono, ¿cómo quieres tener esa misericordia del Señor? Exactamente, entonces la fidelidad que muestra Moisés ya no es una fidelidad que usted y yo debamos demostrar, Así es. porque son circunstancias totalmente distintas. Moisés se tenía que guardar, y usted y yo también, Amén. sí, Amén. pero si somos sinceros cometemos errores, pero por eso, como decía nuestro hermano Isaac, está el trono de la gracia, para hallar misericordia. Yo me imagino a Moisés y, agarrar el valor
de presentar todo lo que el pueblo acarrea, y para que un solo hombre llegue a la presencia de Dios y diga, ok, esto hizo el pueblo, te pido por ellos, ¿no? O sea, ser el mediador, no me lo imagino. Y es que creo yo que con mucha mayor razón cobra sentido Hebreos, porque Moisés no fue perfecto, o sea, No, al contrario, Exacto. vemos que golpea la roca era Sí, Cristo, Cristo. vemos que mató, Sí. tuvo muchos errores, pero entraba a la presencia de Dios confiadamente. Sí. Y yo aquí en el apunte Sí. que anotábamos era, sube al monte cuando a muchos les daba miedo, Exacto. porque ciertamente baja la presencia de Dios Ujú. y se escuchan los relámpagos, los truenos, y el pueblo tuvo miedo. Sí. Creo que hasta le dijeron, sube tú, Sí, ¿no? sube tú, Nosotros no, te esperamos lo que a aquí. ti Dios te diga. Pero Moisés, a lo que voy es que Moisés sube a pesar de sus circunstancias, a pesar de su condición humana, a pesar de su condición de pecado, sube a la presencia de Dios. Cuando a los demás le daba miedo porque decían, es que estoy en pecado, Moisés también estaba en pecado, pero había entendido que si entrabas al trono de la gracia, hallabas misericordia. claro. Wow, sí. Y cómo, ahora sí, cómo descendía del monte, Con el rostro Con con el el rostro rostro cubierto, cubierto. porque emanaba la gloria, La gloria de de Dios. Dios. Sí. Wow. Wow. Entonces, no se trata de qué tan santo eres, sino más bien qué tanto tiempo pasas en la presencia de Dios a pesar de tus errores. Así es. Wow. Porque inclusive ahí está un David también. Es cierto. Algo que me llama la atención en David es que era un hombre muy sanguinario, pecador. Creo que de todos los reyes que hubieron en Israel fue el que se le tuvo más misericordia. Y Por lo era que puedo ver, y eso un que- bárbaro. Sí, pero algo que tenía también que caracterizaba mucho a David, por lo que veo en las escrituras, es que siempre buscaba purificarse, buscar siempre la misericordia del Señor. O sea, si cometió un error, él pedía perdón al instante. Sí. Incluso en el caso de Urías, que quiso ocultarlo, después de que lo descubrieron, se tiró a llorar y pues buscó, se humilló, contristó su corazón delante del Señor para poder, para ser perdonado. Sí, exactamente. Esto que menciona mi hermano Gamas es muy cierto. Era un hombre sanguinario. Viene, viene un hombre y le dice, David, acaba de morir Saúl y Jonathan. ¿Y qué hizo David? Lo decapitó Cuello, simplemente sí. por decirle. ¿Qué culpa tenía él? Nada. Sí, o sea, por eso cuando él trata de construir el templo, ¿qué le dice Dios? No, tú no. Porque eres hombre de guerra. Sí, o sea, tienes las manos cubiertas, porque era un hombre sanguinario, pero aún así, y eso que el mandamiento es, no matarás. Ajá. Sí, es cierto. Vemos que David mató en guerra. Puede que haya una especie de... Son reglas de aparte. reglas aparte, pero fuera de la guerra también David mató. Sí, además, por ejemplo, manda a matar a Urias. Ajá. Sí. Entonces, pero a pesar de todo, es que esto es a lo que yo voy, porque Dios no ve tu pecado. Cuando tú te acercas al tono por eso dice la palabra de Dios en Jeremías, si no me equivoco, ¿no? O es Isaías, creo que es Jeremías. Ven y negociemos. Sí, Jeremías. Y aunque tus pecados fueran rojos como la grana, yo los emblanqueceré como la nieve. Así es. Entonces, cuando Dios te perdona, te perdona. Y luego dice la Biblia que... se me está yendo el versículo. Es este versículo que habla sobre que el que se acerca, el que confía de sus pecados y se arrepiente alcanza misericordia. ¿Sí? Entonces hay que acercarnos con esa intención de confesar el pecado y de arrepentirse. Exacto. Y dice ese mismo versículo, dice, y se aparta de su pecado, ese alcanzará misericordia. Pero Exacto. también opino que hay que buscarlo genuinamente, porque me hace recordar a Cantares, si no me equivoco, que dice, y busqué al Señor en mi lecho, pero no lo hallé. Porque el lecho significa su cama, o sea, lo estaba buscando en su cama, pero no hallaba al Señor. Sí, porque a lo que vamos con esto es que debemos de ser fiel a la presencia de Dios, independientemente de la circunstancia, pero como dice mi hermano Gus,
no puedes buscar a Dios acostadito en tu cama, ¿no? O sea, porque si estás muy acostadito en tu cama, pues te vas a terminar durmiendo, o sea. Sí. De hecho, el libro de Cantares lo dice: busqué al amado, pero lo busqué en el lecho. ¿Y qué sucedió? Pues no lo encontré, claro, o sea. Sí. Y aquí me hace regresar a Abraham, porque hablábamos de que hay que dejar cierta comodidad, Sí. y a veces hay que dejar la comodidad de la cama, ¿no? Así es. Bueno, vamos a otro punto, porque son varios puntos los que teníamos anotados y apenas vamos para entrar al tercero del Antiguo Testamento y faltan los del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, Josué capítulo 14, versículo 8, yo voy a leer la versión intertestamentaria. Dice: los hermanos que me habían acompañado desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Aquel día Moisés me hizo verso 9, aquel día Moisés me hizo este juramento: te juro que la tierra que han pisado tus pies será heredad tuya y de tus descendientes para siempre, porque has sido fiel al Señor mi Dios. Mire, Josué, otra persona que se mantuvo fiel a pesar del informe de las demás personas, a pesar de el desánimo de las demás personas, él se mantuvo fiel. Entonces vemos en Josué, por ejemplo, una persona conquistadora, porque dice la palabra que él fue el que lleva al pueblo a conquistar y conquista la tierra prometida. Así es. Y se mantiene fiel. ¿Qué características podemos ver? Por ejemplo, una de las más importantes, creo yo, aprender a ser un buen segundo. Eso es cierto, porque uno creo que el que más se acercaba al monte de todo el pueblo era Josué, porque era el que esperaba, creo que, no sé si a la base o de la montaña. En la base se quedaba el pueblo, avanzaban ciertos metros y se quedaban los ancianos, avanzaban otros ciertos metros y se quedaban Ur y Aarón, y avanzaban otros metros y se quedaba Josué, y hasta la punta Moisés. Sí, y eso que Aarón iba a ser uno de los sacerdotes Y aparte era el profeta. Y Josué subir, o sea, nos da como que una característica de su personalidad. Era como que muy, muy fiel a quien servía, a Dios y a quien servía en ese momento Moisés. Sí, porque cuando uno inicia el libro de Josué dice que Josué, siervo de Moisés. O sea, Dios lo veía como el que le servía a Moisés. Sí. Pero lo ve con tanta fidelidad, lo ve con tanta permanencia, con tanta firmeza en su servicio. De hecho, dice: sucedió después de la muerte de Moisés. Josué 1, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo. Sí, exactamente. O sea, lo que Dios ve es esa fidelidad en tu servicio a tu pastor. Porque y aquí hoy en día no le gusta a la gente, pero la bendición cae por la cabeza. Amén. La Así unción es. cae por la cabeza. Amén. Así es. Si algo puedo decir, la palabra nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo creo que el mejor ejemplo es Josué, porque si ves aquí, Moisés le está diciendo que él jura por su Señor que la tierra que él va a conquistar va a ser de su descendencia. Y algo que a mí me impacta mucho es que no desecha lo que Moisés le dice, o sea, le cree. Me hace ver el reflejo de mi pastor, ¿no? O de su pastor, en este caso de la audiencia, ¿no? Que realmente le creamos y que no sea solo pensar, es que un hombre lo está diciendo, ¿no? Es que el mismo Dios está diciendo, está hablando a través de mi pastor. O sea, lo vemos con Josué cuando está por derribar las murallas de Jericó, ¿no? O sea, él creyó la palabra de Dios hasta ese momento. Exacto. Y todo cobró sentido cuando se cayeron las murallas. Las murallas. Sí. Sí, sí, ciertamente. Igual, por ejemplo, vemos el mismo ejemplo en un Eliseo, que se mantiene fiel, firme en su servicio a Elías, ¿no? Sí. Porque es que ya lo hemos hablado en el podcast, pero es que hoy en día, y escuchaba yo una profecía, y creo que los que escuchan el podcast no van a saber, pero ustedes sí van a saber. Escuchaba una profecía de alguien que le decía: es que fuiste un buen segundo, por eso te ponen de primero. Y no, es que no siempre es así, porque no es un escalón
Porque ¿qué tal y Dios quiere que te quedes de segundo siempre? Es cierto. Sí, creo que algo que sí comentábamos es mejor ser un buen último que un mal primero. Sí, es mejor ser una buena oveja 500 a ser un mal primero. Sí, Pero tampoco es un pretexto para no desarrollarte en el ministerio. exactamente. Pero a lo que vamos es esperar el tiempo de Dios. sí, creo, no recuerdo quién decía, pero creo que es Pablo de querer alcanzar aquello para lo cual Cristo lo Exactamente. alcanzó. O sea, cada Sí. uno tiene Tiene su algo llamado. Sí, Sí, pero por ejemplo, él puede tener el llamado, Gustavo puede tener el llamado al pastorado, pero si él corre, si se desespera y pone su iglesia, sí, puede ser que se le cumpla el ministerio, pero no desarrolle tal cual lo que Dios tenía para él por no saber esperar el tiempo, ¿no? Entonces vemos en Josué la fidelidad al servicio, la fidelidad al siervo de Dios, la fidelidad a la casa en la cual empezaste a servir, una fidelidad que hoy en día no se muestra. ¿Por qué crees tú, Gus, que la gente ya no muestra esta fidelidad y buscan, no sé cómo decirlo, el llamado más rápido? Bueno, por lo que veo en Josué, igual padece todo lo que padeció Moisés, porque Moisés tuvo un proceso para librar al pueblo de Israel. Primero le ponía pretextos al Señor, tuvo que quitarse de eso de que se acobardaba, de que no estaba seguro si podía sacar al pueblo de Israel. Tuvo un proceso igual, así me hace recordar al apóstol Pablo, tuvo un Su proceso de proceso. 14 años para discipularse, para luego llegar a ser apóstol, pero no todos quieren llegar en ese proceso porque muchos piensan que es muy largo, pero es necesario porque incluso el Señor Jesús se discipuló, si no me equivoco, 3 años o 3 años y medio, y a sus discípulos otra vez 3 años y medio estuvo con ellos. Bueno, en realidad el Señor Jesús se discipula un periodo de 18 años porque lo vemos a los 12 a años. los 12 en la iglesia. Y luego a sí. los 30 fueron 18 años, Cierto. pero ya a los discípulos los disipula 3 años. Entonces, esto que menciona mi hermano Gus, creo yo que es muy cierto, no queremos el proceso. Creo que parte de en lo que radica la fidelidad es la paciencia, Sí. por lo que veo. Porque si uno no es paciente, no demuestra esa fidelidad de esperar en el Señor el tiempo adecuado para su llamado. Exactamente. Sí, y es que, porque puede ser que tu llamado sea a un apostolado y que tu llamado sea ser el apóstol más grande de todos los tiempos, pero si tú te aceleras, no lo vas a ver. Sería algo prematuro. Sí, pero cuando esperas el tiempo de Dios, vas a disfrutarlo, vas a Así es. gozarlo, porque vas a saber que tienes un respaldo genuino de parte de Dios. Porque sinceramente hoy en día, ¿de qué nos sirve un título, un llamado, una profecía? Porque por ejemplo hoy en día hay profetas que son profetas del doctor Simi, porque te dan el llamado lo mismo, pero más rápido, ¿no? Sí. O sea, Y el problema es que no es tan barato. sí, No es tan barato. sí, pero cuando es en el tiempo de Dios, viene ese respaldo, viene esa unción que te va a avalar, porque miren, por ejemplo, a Pablo le decían, tú dices que eres apóstol, pero a ver si es cierto, y Pablo lo demostraba con el respaldo en la revelación que tenía, con el respaldo en la unción que tenía, con los milagros que habían alrededor de él, con las visiones, o sea, había un respaldo genuino de parte de Dios. No tenía que andar diciendo soy el siervo de Dios, no, porque era evidente que lo era. Y creo que lo podemos ver con Moisés también, porque cuando es enviado a liberar al pueblo de Israel ya le esperaban ciertas herramientas, entre ellas el respaldo de Dios, claro, pero también ya estaba Aarón para apoyarlo también. Entonces ahí decíamos la otra vez que a quien Dios llama, Dios lo equipa. Y precisamente qué bueno que tocas ese punto, porque el mensaje que Dios le da a Josué fue, así como estuve con Moisés, Así estaré contigo. ¿pero por qué? Porque supo esperar el tiempo de su llamado. Así es. Sí. Y de la misma manera lo vemos con Eliseo, porque cuando Eliseo trata de hacer las cosas a su manera y no pasa nada, pero cuando golpea las aguas y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? O sea, siguiendo el modelo de Elías, siguiendo el proceso de Elías, o sea, ahí se ve el respaldo, porque no eres tú, sino Claro. tu cabeza. Amén. Bueno, Entonces, y aquí está el problema, que todo mundo quiere volar, todo mundo quiere ser apóstol, todo mundo quiere ser profeta, pero no quieren estar bajo alguien.
Por ejemplo, lo que he notado mucho en estos días es que como que hay una comercialización del evangelio, del cristianismo, porque se busca ya un negocio, no se busca la edificación de un pueblo. Exactamente, sí, sí, es lucrar con el Lucrar. evangelio, Sí. lucrar con el llamado, lucrar con el ministerio. Te cobro tanto por mi profecía para que puedas ser apóstol. Y no, perdóname, pero de nada te sirve. Cuando te presentes en el cielo, bien, por ejemplo, yo escuchaba una predicación, un sueño que comentó el apóstol Víctor. Él comentaba que en una ocasión, y les estoy hablando del apóstol Víctor, o sea, él era nuestro apóstol. Él comentaba en una ocasión que él soñó que estaban en el cielo, él y el hermano Otto, y de pronto los llevan así como a un estadio enorme, grandísimo, y al hermano Otto lo dejan casi hasta abajo en los lugares de honor, y a él lo mandan hasta lo más recóndito de lo alto del estadio, y él les dice: soy a Los Ángeles, soy el apóstol Víctor Garduño. Y Los Ángeles le dicen: no nos interesa tu título, no te conocemos. Pero yo vengo con el apóstol Otto. Ah, sí, a él sí lo conocemos, pero ¿tú quién eres? Entonces, él decía, entre muchas cosas que platicaba él en este sueño, él comentaba, realmente a veces el título delante de Dios no sirve de nada. Porque Jesús decía: en los últimos tiempos vendrán y me dirán, en tu nombre predicamos. Puede ser un pastor, puede ser un apóstol, en tu nombre echamos fuera demonios, puede ser un evangelista, puede ser un profeta, profetizamos, o sea, puede ser un ministerio, pero ¿de qué te sirve si no eres fiel? Creo que esto lo podemos ver en la muerte de Esteban. ¿Cuántos siervos murieron? Y solo con Esteban podemos ver en la palabra que el Señor Jesús se pone de pie para recibirlo. No, y es que eso de Esteban es bárbaro, porque Demasiado. inclusive a punto de ser apedreado, ¿qué dice? O sea, se mantiene firme, se mantiene fiel. ¿Y qué dice? Ve al Hijo de Dios sentado a la diestra. Y con más cólera le avientan piedras Sí. los fariseos. Y es que es eso, o sea, ¿qué provocas tú en el cielo con tu fidelidad, con tu... Porque, miren, por ejemplo, algo y si yo puedo dejarles un mensaje hoy, no solamente es el esperar en Dios, porque puede venir hasta un ángel. Por eso Pablo decía: aunque venga un ángel y te predique otro evangelio, no le hagas caso, o sea, porque puede venir un ángel y decirte: vas a ser apóstol de millones. Amén, pero en el tiempo de Dios todo es perfecto. Amén. Pero cuando tú buscas, nada pasa. Y el llamado ahí se quedó. Cierto. Y miren, porque ya se nos fue el tiempo. Uno más, Josué capítulo 14, versículo 14 dice: por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefune, el keniseo, por haber seguido fiel al Señor Dios de Israel. Mire, Caleb, amado hermano, que a pesar de la edad se mantuvo fiel, a pesar de la edad, a pesar de las circunstancias, al igual que Josué, se mantiene fiel al llamado, fiel a la promesa que Dios les había hecho y confió en el Señor, es decir, mantuvo su fiel a pesar de un mal informe de los demás israelitas que fueron a revisar la tierra de Canaán, ¿no? Cierto. Podemos ver Primera de Samuel 2:35. Primera de Samuel 2:35, me gusta mucho: pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Nos brincamos, Primera de Samuel capítulo 3 versículo 20, y dice: y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba que Samuel era fiel profeta del Señor. Miren, el Señor dice: voy a levantarme un sacerdote que sea fiel, y después en Primera de Samuel 3:20 el Señor da testimonio de que él era este sacerdote, pero no solamente eso, fiel profeta del Señor. ¿Cuántos profetas fieles conocen ustedes hoy en día? Híjole. Bueno, creo que hablábamos de esto la otra vez sobre Balaam, que vendía ahora sí que, si se puede decir así, la palabra del Señor a cambio de lucraba con la profecía, y eso lo podemos ver desde antes, no es cosa de hoy. Sí, exactamente. Y yo lo digo con mucha tristeza. Yo sí no conozco un profeta que yo pueda decir fiel
al llamado, fiel a la palabra del Señor, fiel a lo que el Señor le mandó a hacer, porque hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra cosa, hoy te dicen, no, es que este se fue de contigo porque no era de ti, pero después lo visitan a él porque le dan ofrenda, le dicen, no, es que el Señor te sacó de esa iglesia porque estaban mal ellos y te trataban mal, y entonces, ¿dónde queda la fidelidad? A mí Así me hace es. recordar lo de Samuel, porque dice que nació en Ramá y murió en Ramá. Se mantuvo ahí. Sí, de hecho, tiene una muy buena aplicación esto, o sea, podemos manejarlo como el ministerio, naciste en llamada final, permanece en llamada final, pero no solamente eso, se está hablando de la fidelidad al llamado, la fidelidad, porque miren, Amós, por ejemplo, Amós, que el rey le dice en Amós capítulo 7, le dice, vidente, vete a profetizar a otro lado, y Amós, ¿qué responde? No soy vidente, no soy profeta, ni hijo de profeta, soy boyero. O sea, le está diciendo, soy pastor de bueyes. ¿Qué le estaba diciendo Amós? Tú me estás cambiando el ministerio, yo no necesito que me cambies el ministerio porque sé quién soy. Claro. Entonces, por eso todo el mundo sabía que Samuel era fiel profeta del Señor, pero hoy en día... Sí, algo que iba a comentar tocando el tema de Samuel, que era fiel profeta del Señor, me lleva a ver a Jueces 19:2, que habla, bueno, dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y a mí me lleva a ver que el ser fiel conlleva tener el rostro del Señor enfrente nuestro. Exacto. Y que si no llegamos a ser fieles en nuestro ministerio, el Señor puede apartar su rostro de nosotros. Exactamente. Mira, qué buen apunte. Pero se nos fue el tiempo, se nos ha ido el tiempo. Mi hermano Isaac, ¿algún apunte final, por favor? Más que permanecer fieles y pacientes ante todo, porque tal vez porque el tiempo del Señor no es igual al nuestro. Él conoce cuáles son los tiempos para nosotros y lo único que tenemos que hacer es permanecer fieles, ser pacientes y esperar aquello que Dios tiene preparado para ti. No ser muy, ¿cómo poder decirlo? Muy Apresurados. desesperados Exacto. para poder llegar a alcanzar, sino es ser pacientes, tratar de poder permanecer fiel a pesar de todo. Exacto, sí. ¿Tú, mi hermano Gustavo? Pues igual, más o menos lo mismo, de mantenernos fieles. Me hace recordar al libro de Oseas cuando Jehová habla sobre Israel, porque dice, aunque ella me es infiel y adorando otros dioses, pero yo la sigo amando. Deberíamos seguir ese ejemplo del Señor, porque aún así, a pesar de nuestras infidelidades, pues Él nos sigue amando. Exacto. ¿Tú, mi hermano Gamas? Bueno, dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santos. Creo que buscando esa santidad en el Señor podemos encontrar este camino por medio de la guianza del Espíritu Santo hacia esa fidelidad que el Señor espera de nosotros. Así es, también muy buen apunte. ¿Y tú, mi hermano Raúl? Yo concuerdo con mis tres hermanos. Sí, porque pues, a fin de cuentas el proceso produce sabiduría y el sabio es el que no cae en el mismo error dos veces, como el inteligente, dice Proverbios, ¿no? Exacto. Y eso nos prepara para llegar a ser en algún momento lo que Dios quiere que seamos. En todo caso, si yo soy prematuro, no voy a tener la experiencia para manejar lo que Dios quiere para mí. Y entonces, al yo solo acelerar el proceso, no tendría yo la capacidad de manejar lo que Dios quiere para mí. Y eso es lo que Dios no quiere. O sea, por algo existen los procesos, ¿no? O sea, no le podría dar un consejo a un viejo que tal vez ya pasó por algo que yo ni siquiera he pasado, ¿no? O sea, tal vez puede ser así, pero Dios busca que seamos sabios en todos nuestros caminos. Exactamente. El proceso es por algo, el proceso por el cual Dios te lleva es porque es lo que necesitas, es porque es lo que te va a llevar a lo que Él te quiere llevar. Entonces, no corras, no te desesperes y sé paciente, sé fiel. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por estar con nosotros un capítulo más. Los amamos, los bendecimos y esperamos vernos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta luego. Amén.